Siempre habrá objetivos o metas que alcanzar. Lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. Luz de sanación. Donde le damos voz a tu interior. Somos Maestría del Ser, Edgar y Alma, y te damos la bienvenida a nuestro podcast Luz de Sanación. Cuando nosotros visualizamos algo, anhelamos, ¿no?, ese sueño, pues obviamente pues es algo que estás deseando del corazón. Pero como es algo que viene del corazón, se vuelve entonces parte de tu propósito. O sea, no es algo condicionado el propósito, ¿no? Como a lo mejor por lo que pudiera interpretar como algo que hay que cumplir, como algo muy técnico, muy mecánico, cuando están fusionados, ¿no? Porque obviamente pues ese propósito es lo que estás logrando a través del deseo del corazón. Entonces no está condicionado, lo condicionamos a través de la mente, pensando en el cómo, cuándo y dónde va a llegar y cómo lo voy a hacer. Y entonces ahí es donde nos volvemos limitados, porque entonces solo yo lo tengo que realizar y no es que no tomes acción de lo que estás deseando y que tengas la iniciativa y que esperes sentado o sentada, pero no nos damos ese tiempo de inspirarnos, que fluyan esas ideas y volvemos a esa confianza en ti, en esa sabiduría, nos diría el Arcángel Gabriel, que hay dentro de ti para poderte guiar precisamente a lo que estás soñando, que ya está ahí, porque ya lo estás viendo en el corazón. Entonces ahí es donde dejamos que permite que fluya el amor incondicional en ti, de recordarte que eres una fuente de amor y de que ahí está todo lo que anhelas. Pero permitimos que el miedo, la duda, la incertidumbre, el cuándo va a llegar, pues ahí es donde empezamos a limitarnos, ¿no? Y ese es un punto bien importante. Hagamos de cuenta, en esa dualidad, por llamarla de algún modo, sueño y propósito, el sueño funge como el espíritu del propósito. ¿Por qué? Porque, como bien decían, el sueño es la parte sutil, la parte intangible, es la idea, es el origen. Y el propósito va de la mano con todo lo que tú sabes, conoces y estás dispuesta o dispuesto a brindarle al camino de ese sueño. Como lo viéramos de esa manera, diríamos que el sueño es el espíritu y el propósito es el alma. Ambas formas coexisten, inseparables, porque al final de cuentas es lo mismo que cuando nos realizamos y cumplimos el propósito. Nos sentimos sumamente enormes, realizados, grandiosos, y hasta recordamos, cuando empecé a visualizar esto y pensaba que a lo mejor no lo iba a lograr, y lo logro, me siento de maravilla. Y es exactamente cuando se cumple un sueño. ¿Por qué? Porque hasta si lo viéramos en ese comparativo, a lo mejor tu sueño es tener una hermosa casa junto a un lago. Lo pongo muy de cuento, junto a un lago. Y conforme va la vida, conforme van las circunstancias, todo lo que tú haces te va acercando precisamente al cumplimiento de ese sueño que nació de una idea. Ese sueño te ha alimentado, te ha fortalecido, te ha inspirado aún más a hacer 1001 cosas, no solamente para lograr el propósito, sino para ayudarte a comprender cuánto has estado creciendo dentro del mismo proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces tú te estás transformando en el propósito mismo. ¿Por qué? Porque te has inspirado a tal grado, de una manera tan profunda, que todo lo que está en tus manos y todo lo que está en tus ideas van a ser parte natural del flujo de energía o del flujo del deseo o del flujo de tu propio ánimo, para que cuando veas que ese propósito se materializa, por intangible que sea, te deje gran satisfacción y te deje felicidad. Y fíjate que también dentro de esos propósitos, como dices, me siento realizado de pleno, pero muchas veces, traemos la ilusión, a veces puede ser esa ilusión momentánea,
y de repente a lo mejor algo cambia, la emoción me hace sentir incómodo, me siento mal, triste, o ya me entró el miedo, la angustia, y entonces empezamos a demeritar ese propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es la verdadera intención? Si tiene el valor, que mejor no, mejor me vuelvo algo que sea no práctico, sino que algo que tienes que resolver, ¿no? O sea, es algo más lógico, algo más probable. Y entonces dejamos a un lado el sueño. Yo creo que ahí que es cuando nos llega ese desgane, ¿no? Esa desmotivación, ahí es donde debemos mantener precisamente esa fe y esa confianza de que todo está saliendo bien, de que todo, porque ahí es donde nos estamos bloqueando, ¿no? Y no permitimos que fluya. Entonces estamos poniendo resistencia, porque entonces nos vuelven a recordar qué tan grande, puede ser que sea muy grande tu deseo, eso que anhelas, pero qué tanto es tu creencia, ¿no? ¿Qué tanto lo crees? Y deja de que confíes en los ángeles y se los entregas. Pues si se los entregáramos, estaríamos permitiendo que realmente fluyera, ¿no? Pero todos los días estamos pensando en cómo se va a dar o cómo va a llegar, ¿no? Y si va a llegar, y si llega, y si se va, ¿no? Entonces no permitimos que fluya. Entonces, ¿qué tanto es tu creencia? ¿Qué tanto te permites? Puede ser la creencia en esa fe, la convicción de algo, en alguien, en una religión, en una oración, en esta energía divina, o en la creencia de que realmente sí es para ti, ¿no? Porque si nos están diciendo que somos seres creadores e ilimitados, pues todo está a nuestra disposición. Y no es porque seamos ni materialistas ni egoístas, ni que le vamos a quitar algo a alguien, sino es que es parte de ti, porque tú lo estás creando. A mí me gusta poner el ejemplo de la silla. Alguien inventó la silla, fue parte de una idea, no estaba hecha. A alguien le llegó esa idea y dijo, lo voy a hacer. Y se manifestó y se materializó. Es lo mismo con cada sueño, por mucho que sea algo intangible, vamos, que no es material, todo es parte de una idea que fluye de ti, y esa idea genera un pensamiento, y ese pensamiento genera una emoción, y esa emoción te detona la imaginación, y entonces de la imaginación pues obviamente se genera la emoción, y de la emoción pues obviamente se conecta a la materialización, a la materia. Entonces imagínense cómo somos esos seres creadores, que decir esa maquinaria, pero bueno, no, en esos creadores, de que todo parte precisamente de esa idea. Todo lo que estamos viviendo es un cúmulo de varios pensamientos. Todo lo que estamos viviendo es un cúmulo de pensamientos de nuestro pasado, conscientes o inconscientes, para no juzgarnos. Pero hoy elegimos qué pensar, qué elegimos vivir, qué elegimos pensar, qué elegimos sentir de acuerdo a esa experiencia. Entonces no tenemos que ponernos en las circunstancias, sino simplemente elegir, que ahí es donde nos vuelven esos chispazos de vida, de volverte a decir, eres vida, que es gozo, que es pues ese placer, ¿no? O sea, estamos destinados a crear cosas grandes, y no porque tengamos que detonar en el mundo, grandes en tu vida, en lo que tú te sientas realizado y pleno. No es llegar a tener el gran éxito ante los ojos del mundo, sino el éxito en ti, que tú te sientas bien contigo mismo, con todo lo que estás haciendo, ¿no? Y es a lo que nos referimos con tener una intención clara. A veces decimos, de aquí a que tenga la mente clara, pues ya ningún propósito voy a hacer. Porque vivimos en la confusión, en la duda, en el temor, ¿y qué tal si no se hace? Pues mejor ni pido, ¿sí? Cuando tenemos una intención clara, digamos que es el primer impulso que nos genera ese sueño o ese deseo o ese anhelo, y que va de la mano con lo más puro. ¿Cómo sabemos que es una intención clara? Porque sabemos que hay algo que nos identifica con ese sueño, con ese propósito, ¿sí? Y que nos vamos a sentir felices en su realización. Cada que acudimos precisamente a ese punto en donde esa primera idea, esa inspiración detona dentro de nosotros, eso lleva claridad.
Cuando empezamos a repensarlo, a revalorarlo, a evaluarlo, si es posible, si no es posible, si tengo los conocimientos, si tengo los recursos, si tengo las posibilidades, entonces digamos que la intención clara empieza a pasar a un segundo plano. Empieza a ocultarse detrás de los pensamientos de lo que he aprendido del exterior. ¿Sí? La idea clara, la intención clara, seguirá ahí dentro de ti. Pero a lo mejor estaremos prestándole más atención a las sugerencias, a los aprendizajes, a las ideas o a lo que vemos en una realidad exterior, que ahí es como dice Alma, vamos a restarle importancia a lo que de nosotros empieza a nacer. Cuando realmente estamos tan conscientes de ello y que no nos importa el tiempo, porque un propósito en esa naturaleza divina debe estar por encima de toda regla y de toda ley, incluyendo el tiempo. Cuando yo creo, es como en esas dos vertientes, cuando yo creo en mi propósito y lo creo, ¿sí?, lo construyo, entonces estoy fomentando mi seguridad sobre esa idea, sobre ese sueño. Estoy volviéndolo convicción. Una convicción es algo que está arraigado a ti, que es parte de tu naturaleza. Lo crees sin la necesidad de comprobarlo. Lo crees sin la necesidad de que alguien te diga si es posible o no. Simplemente lo crees. ¿Sí? Y entonces eso va dándole fortaleza precisamente a mi idea, pero al mismo tiempo me va conectando con opciones, con posibilidades para alimentar justamente mi propósito. Simplemente necesitamos rendirnos. ¿A qué se refiere eso? Rendirse no es encontrar la salida y huir o evadir el sueño, el propósito, como tú le gustes llamar, ¿sí?, la esperanza, la fe. Rendirse quiere decir que vamos a aquietar nuestra mente, vamos a aquietar el nerviosismo, la duda, el temor, incluyendo todas las palabras o enseñanzas que hayamos adquirido y que sabemos que no coinciden con nosotros. No luchemos con ello, pero tenemos la elección de seguir en la convicción o de detenernos el tiempo que nosotros consideremos, ¿sí?, para retomar fuerza o para fortalecernos justamente en esa fe ante la situación. Y yo creo que era reiterar un poco lo que decía hace rato, de cuando venga esa como tristeza o depresión de parecer, o frustración a lo mejor de aparente que no se llegó a algo, no pierdas la ilusión. O sea, ahí está intacta. O sea, siempre mantente y confía. O sea, se está dando, se está trabajando, me estoy enfocando, porque hagan de cuenta que muchas veces pensando en las condiciones no favorables, pues nada más estamos generando una bola de nieve, ¿no?, que está tomando un camino, una trayectoria, entonces no podemos parar de tajo una bola de nieve, ¿no? Eso no significa de ahora que viene, pero sí tenemos esa fuerza de elegir, y entonces cómo sentirnos. Entonces no permitir, no porque no podamos vivir la experiencia, ¿no?, de que estamos tristes o enojados, pero no permitir que abarque más de nosotros, en comprendiendo de que realmente podemos elegir cambiar cómo sentirnos en esta experiencia. Entonces toda acción que estás haciendo, o sea, no permitir que surja la culpa, es a lo que quiero llegar, es saber por qué, cuál fue tu propósito de esa intención, de ese sueño. O sea, las galletas las hice porque te gustaran, porque las quería vender, porque las quería regalar. ¿Cuál era ese propósito? Que a lo mejor las quería vender y no se vendieron. Pero bueno, el propósito de una galleta es que sepa bien. Y a lo mejor estamos dándole un propósito positivo, llamémoslo del sabor, y que aunque pareciera que no las vendí, las regalé, pero a alguien les gustó.
Y eso no significa que no pueda llegar por otra forma lo que estamos buscando. Entonces es no perder la intención de lo que era, para que entonces la culpa no te jale y te vuelva, entonces demerite nuestra autoestima. ¿Por qué fue la intención? Porque me gustaba ese trabajo, pero tuve que renunciar, o el jefe, algún jefe lo corrió. Pero ¿cuál era tu propósito dentro de eso? ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue? O sea, no es la lección como el regaño, ¿no? De la lección aprendida, sino realmente el propósito verdadero, divino, de lo que, porque tú eres un ser importante, eres un recurso importante en cada área, en cada sitio donde tú estás. Es lo que te diría el arcángel Ariel. Tú estás ahí en ese propósito, pero no por chin, ¿qué voy a aprender? No, o sea, sí, pero me refiero no de una manera, no sé si decir forzada o de castigo, de regaño. O sea, eres un ser divino. Por eso me gusta mucho esa frase, soy una bendición y no es soberbia. O sea, eres una bendición en todos lados, porque brillas, porque eres luz, porque eres amor, porque proyectas paz. Entonces, ¿por qué no podemos proyectar eso, no? Que dicen, es que se huele el miedo, ¿no? Bueno, ¿por qué no huelen la paz y el amor, no? Eres el amor, eres la paz, y donde tú estés, eres una bendición. Eres esa abundancia que fluye. Pero tenemos que creérnosla, y ahí es donde entra la realización, y por eso es el propósito que tú le das a cada intención, a cada acción, no que la condiciones. Pero eres como el rey Midas, todo lo que tocas se transforma en oro, ¿no? Y no porque se vaya a quedar tieso, pero ¿no? En ese oro puro, de esa transparencia de lo que brilla, de quién eres, ¿no? Eres esa luz. Entonces, que no debemos de olvidar en toda experiencia, ¿no? ¿A qué viniste? O sea, a crear, pues sí tener experiencias, pero no venimos a castigarnos ni a rendir cuentas de algo. Soy un ser creador y que vengo a realizarme, a sentirme satisfecha y plena. Puedes ir paso a paso, ¿no? Hazte metas cortas. Todos los días es un reconocimiento que te vas a ir dando de todo lo que estás logrando para llegar a lo que buscas. No es dar pasos grandes y no llegué a hacer 10 kilómetros en la carrera, pero corriste 2, y entonces eso es lo que vas a ir fomentando en tu mente de que sí estás avanzando. Entonces, justo eso nos da la libertad de seguir creando, pero aparte de crear, creyendo en nosotros. Un propósito se vuelve divino cuando lo haces a tu estilo, cuando lo haces a tu manera. Entendemos que muchas veces podemos ver a alguien que nos inspire y que de acuerdo a eso que nos inspira, creemos que vamos a seguir su camino para ser como esa persona o esas personas o esa ideología o esa fe. Pero en realidad, si lo vemos a ciencia cierta, es que el camino que elijamos lo hacemos personal. Un camino no es comunitario, un camino es individual. El camino espiritual es individual, y el camino del propósito o de los propósitos divinos también son individuales. Aunque nuestros propósitos estén encaminados a ayudar, a compartir, a servir a otras personas, siempre va a ser individual, porque lo estás haciendo a tu forma, lo estás haciendo a tu estilo, con tu personalidad, con tu deseo, con tu sueño, con tu corazón. Y cuando tú te das cuenta de eso y de que más allá de que haya una influencia, por buena que sea, y admites con esa alegría, con ese gozo, que al final de cuentas la inspiración es tuya, entonces el propósito agarra una fuerza mucho mayor. Por eso se vuelve divino. Porque a veces, a lo mejor muchas personas tienden a separar lo divino de lo humano. Y en general somos humanos divinos, o divinos humanos, como quieras llamarlo. Y entonces, cuando nos percibimos de esa manera, posiblemente cobra otra naturaleza en nuestra lógica, en nuestro intelecto.
La verdad yo creo que no es no perder la capacidad de asombro ante la vida. Yo creo que es algo, a lo mejor soltando un poquito en esas ideas, que bueno, tenemos nuestra plática y meditación del siguiente año, del 2000, que nos espera el 2023, pero yo creo que un punto que vamos a tocar, me gustaría, es la capacidad de asombro. No te dejes de sorprender. Todos los días yo cuando bajo y me conecto con la naturaleza, aquí tengo junto a un río, y la naturaleza es universo o estrella, sorpréndame, o sea, sorpréndeme, sorpréndeme este mes. Realmente es permitir que te sorprendan, es esa capacidad de asombro, pero como queremos condicionar y controlar hasta los sueños, no porque no te inspiren, pero déjate sorprender para que te lleguen grande, como estamos acostumbrados a condicionarlo. Entonces pedimos esa capacidad de asombro porque queremos hacerlo tan metódico que no dejamos que el universo nos entregue todo lo que es en grande, ¿no? Entonces por eso es como no pierdas ese entusiasmo a pesar de que no sabes qué resultado va a tener. Tú mantente en esa línea, en esa ilusión, en ese brillo de que están ahí y que estás trabajando por ellos. Cuando hablamos de esfuerzo, no es hablar de sacrificio ni de dolor o sufrimiento. Estamos hablando de motivación, de entusiasmo, de alegría, de sentirte liberado, ¿no? De lo que estás logrando. Por eso es soltar la culpa de lo que te esté generando cada experiencia. Y aún así, aunque no te haya gustado, tienes el libre albedrío de elegir cambiar la experiencia. O sea, a lo mejor pareciera que te estás forzando a buscarle algo positivo a esa experiencia, pero siempre puedes darle la vuelta. Y entonces tú encauzas el camino, vuelves a tomar, llamémoslo así, esa dirección, vuelves a tomar entonces sí ese volante y esa dirección, porque te vuelven a decir, recuerda que eres un ser creador ilimitado, con muchas bendiciones y con obviamente esa parte divina. También yo lo enfocaría a la parte divina. Cuando buscamos solucionar algo, pues buscamos todo lo que materialmente y lógicamente y mentalmente, llamémoslo así, poderlo resolver. Y entonces cuando pareciera que no vemos opción, nos acercamos a la parte divina a veces, ¿no? No estoy diciendo que desde un principio no lo enfoquemos, pero yo siento que a veces cuando lo enfocamos en una parte espiritual o divina, entonces ese es el camino. Entonces queremos que nos lo muestren materialmente, cuando también es mostrárnoslo de alguna manera, llamémoslo espiritual, intangible. Pues ¿cómo lo vamos a trabajar de esa forma espiritual? Pues obviamente tenemos que tocar la parte interna. Entonces, bueno, sí, dame la respuesta, o sea, sí, pero estás pidiendo la ayuda divina o el propósito divino, entonces tenemos que abarcar todo, esa parte interna, lo que tú le llames esa parte espiritual, lo que tú entiendas en esa parte divina, que no nada más es en lo que me inspiran, sino en lo que en ti fluye, en lo que tú sientes. Porque entonces sí quiero eso, pero me da miedo ese trabajo porque no sé si tengo las capacidades. Entonces, ¿sí voy o no voy a ese trabajo? O sea, no, ten confianza y por algo estás listo, estás lista para esa experiencia, por algo se está presentando. No porque no tengas ese nervio y pues sí entra el miedo, pero de todos modos te vuelvo a decir, confía en tu potencial y en tu capacidad. Muchas veces parte de los propósitos es, ¿por qué no sentirse realizado también en el amor? ¿Por qué no tener una pareja, quienes no lo tengan, o transformar la relación que se esté viviendo, ¿no? Y hasta eso, digamos, que tiene un trasfondo sumamente sutil. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el que yo me realice amorosamente va justamente de la mano con lo que yo siento por mí. Todo lo que yo alimente hacia mí, en esa armonía, en ese amor, en esa sutileza, delicadeza, generosidad, amabilidad conmigo, eso va a ayudarme a proyectar de mejor manera un propósito, digamos, tan importante como es tener una relación sana.
¿sí? Cada una de las ideas que yo ponga en mi lista de propósitos del año, en mis tareas que quiera cumplir este siguiente ciclo, va de la mano de ti. Es tuyo, no es de nadie más. Aunque puedas a lo largo del camino encontrar colaboraciones, son solo eso, colaboraciones. Y cuando hablamos de una relación, dirían por ahí una relación de dos, también va mucho de la mano con lo personal. ¿Por qué? Porque entre más al 100% esté nuestro corazón, nuestra autoconfianza, nuestra estima, más al 100% encontraré personas igual al 100% o con esa posibilidad de encontrarse a sí mismos como personas plenas. Y entonces, ¿qué mejor que tener esa comunicación o esa relación o esos vínculos con gente que también se siente plena? ¿Sí? Todo va de la mano de lo que nace de mí. No quiere decir que yo influya o manipule las circunstancias o la energía para quien se acerque a mí sea al 100. No, pero me va a dar la comprensión más profunda para poder abrazar cuando tenga que abrazar, para poder escuchar cuando tenga que escuchar y para también ser escuchado y abrazado cuando tenga que ser así. Entonces, por eso, imagínense si propósito como palabra quiere decir lo que pones por delante, y si lo acompañamos de la palabra divino que viene de Dios o de las deidades en las que cada uno elija creer, entonces estamos poniendo por delante justamente esa fuerza creadora. Todo eso que vemos amoroso, armonioso, grandioso, magnífico o creador, ¿sí? Si eso es un propósito divino y está conectado a lo que tú llevas en esencia, entonces lo que estás poniendo por delante es tu propia naturaleza, es tu propia creación, ¿sí? Y entonces va a fluir de la mejor manera. No quiere decir que únicamente nuestra labor espiritual se centre únicamente en prácticas llamadas espirituales, sino de que espiritualicemos todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos y demás. ¿Cómo? Pues a través de cómo te vas sintiendo. O sea, hazlo ahí sí palpable. No es que estés meditando, ya comí, estoy meditando, ¿no? Sino es que estoy gozando, estoy disfrutando el alimento, me está haciendo sentir bien. Entonces, incluye dentro de tus propósitos la alegría, la felicidad, el entusiasmo de lo que estás anhelando. Y obviamente es la convicción de lo que estás buscando. Y entonces le estás dando otro encauce, le estás poniendo dulce o caramelo a tus sueños. Uh-huh. No lo estás haciendo salado, ¿no? O si es al revés tus gustos, bueno, pues estás haciendo claro, salado a tu gusto, pero le estás poniendo la receta secreta precisamente. Entonces yo creo que esa es parte de este punto, ¿no? Pues agradecemos estos minutos de tu compañía y tu atención. Ya sabes que básicamente estas ideas están a tu consideración y sabemos perfectamente que cuando tú las lleves a tu práctica personal, encontrarás seguramente muchas más respuestas de las que hoy escuchaste. Así es, te invitamos a que visites nuestra página maestriadelser.com para que veas todos los cursos y actividades que tenemos para ti y también los cursos en línea que tenemos. Ya sabes, puedes bajar este podcast para que te acompañemos donde quiera que vayas y así también puedas compartirlo con quien tú sientas que puede serle de ayuda. Te agradecemos también que te suscribas a nuestras distintas redes sociales como nuestro canal en YouTube, Maestría del Ser, Edgar y Alma, y actives las notificaciones para que conozcas todo nuestro contenido cuando transmitimos tanto en vivo como cuando subimos un nuevo video. Te agradecemos tu atención, te enviamos un gran abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Recuerda, lo más importante es que en tu camino siempre encuentres tu bienestar. luz de sanación Donde le damos voz a tu interior.